Me da mucho gusto volver a saludarles en esta oportunidad, dándole gracias al Señor por una nueva semana que nos permite para vivir, para disfrutar, para compartir y también para meditar y aprender algo más de la palabra santa. Hay algunos de nosotros para los cuales ya la palabra resulta un poquito urgente porque ya nos avanzaron los años y porque a través de los años hemos aprendido poco, tal vez hemos fallado bastante, y tanto que se nos aplica la palabra del Señor en Isaías cuando dice, ¿verdad?, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo quiere decir que hemos sido expertos en eso, y aprender a hacer el bien quiere decir que no le hemos puesto mucha atención. Sin embargo, para nuestros hijos, para nuestros chicos, adolescentes, jóvenes y aún niños, qué bueno que puedan a tiempo oír algo de la palabra del Señor para que les instruya sus vidas, para que les ilumine su camino, para que puedan tener una vida de propósito en esta tierra, una vida con sentido, una vida con éxito, una vida con entendimiento y con prosperidad, ¿por qué no? Una vida de éxito. Así que bienvenidos todos y de verdad, insisto, perdone que insista, pero creo que es muy importante que procuremos que nuestros hijos estén ahí. No es para que me miren a mí, sino para que podamos meditar algo de la palabra de Dios. Siempre tiene una enseñanza importante que darnos. En esta noche vamos a hablar de el culto en la casa. Usted sabe que la situación se puso más complicada, se sigue complicando todavía. Dios quiera que esto se detenga, que ya no siga subiendo como está subiendo y que no haya necesidad de ver calamidades en las calles, dolores terribles como ha ocurrido en otros países del África, de Sudamérica, verdaderamente cosas dolorosísimas como apilar cadáveres y quemarlos en la calle o tirarlos a los ríos, porque de verdad ya no hay lugares en los hospitales, ya no hay lugares en los cementerios, y la cosa terrible. Dios permita que Guatemala, esta Guatemala que Él ama, esta Guatemala en la que hay mucha cristiandad, Dios permita que no lleguemos a eso, que esto empiece a descender para que podamos conservar la vida y conservar la vida de nuestros seres queridos, y que esta Guatemala se pueda levantar, especialmente para aquellos que siempre han sido desposeídos, aquellos que han tenido que luchar por su propia cuenta en las necesidades terribles, y ahora por aquellos que están en angustia también en los centros hospitalarios privados y públicos, casi asfixiándose por la enfermedad. Dios permita que esto se detenga y que esto baje para que podamos tener mejores tiempos. Sin embargo, no hay que dejar pasar la oportunidad en aprender, en reconocer cosas que tenemos que reconocer en cuanto a nuestra propia vida personal, en cuanto a nuestra vida familiar y en cuanto a nuestra relación con Dios, que es lo más importante, porque Dios nos está recordando que nos ama y que no quiere nuestra perdición. Bueno, perdone la introducción, pero de nuevo bienvenidos. Quisiera invitarle por favor a abrir su Biblia si las tiene, y ahora los jóvenes lo hacen en dispositivo, en alguna versión u otra. En el libro de Nehemías, capítulo número 8, vamos a hablar algo del culto en la casa. Ahora que los templos están cerrados, aunque quizás algunos no tuvieron alternativa y tuvieron que abrir, especialmente en los campos, pues para nosotros que tenemos este medio tecnológico, escuchemos y meditemos algo acerca del culto en la casa. Nehemías, capítulo número 8. Vamos a leer unos 12 versículos. Nehemías capítulo 8. ¿Y por qué le hablo de culto en la casa? Pues porque, como dije en una intervención anterior, tengamos nosotros en nuestra mente que este tiempo no es para sentarnos, escuchar una conferencia, un mensaje y luego seguir igual, o mientras tanto tal vez comer risitos y poporopos como que si estamos en el cine. No, estamos en el culto. Estamos en un momento de culto a nuestro Dios. En esta oportunidad es un culto familiar en la casa. Y veamos qué debe contener un culto para que sea agradable a Dios. Por cierto, entre paréntesis,
que vamos a aprender unas 4 palabras en griego, que son cosas que debe contener un culto para que sea agradable a Dios. Bien, Nehemías capítulo 8, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Hay unos nombres un poquito difíciles por acá, pero no es lo más importante. Lo más importante es el culto que esta gente le presentó a Dios, en qué ocasión y con qué actitud. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El libro de la santa ley. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Escuche: desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, o sea, jóvenes y adolescentes. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Abadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jasim, Acub, Sebetaí, Odías, Maasías, Kelita, Asaías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Diríamos nosotros, ¿verdad? Tiempo santo es para nuestro Dios. Este tiempo que utilizamos, tiempo santo es para nuestro Dios. De manera que hay que estar atentos, reverentes, concentrados, humildes ahí delante de Dios para escuchar algo de su santa palabra. Y voy a leer el versículo 8, una vez más. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras. El culto terminó. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Qué le parece? Un culto con todos sus contenidos, un culto agradable a Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por estos testimonios que al paso de las generaciones y los siglos nos han llegado hasta nuestras manos y a estar delante de nuestros ojos para meditar en ellas y para aprender de ellas, para alcanzar tu corazón. Te damos gracias y que concedas que en este tiempo de culto familiar podamos entender algo de ella y aplicarlo a nuestra vida
para gloria tuya, bendito Señor, para el bienestar entre la familia, para esa paz hermosa que debe de gobernar nuestras casas y para testimonio a otros, a bien de que vean que tu palabra funciona en tu pueblo y que esa palabra verdaderamente produce con poder los cambios que nuestra vida necesita y prepara el camino también para la eternidad contigo. Por Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias en esta noche. Amén. Bueno, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba gozando de buenos días, de buenos tiempos. Hacía no mucho, habían estado en vergüenza, en burla de los demás, en pobreza, habían estado en desesperación, en fin, pero ahora estaban mejor, estaban comenzando a mejorar, porque Dios les estaba concediendo nuevos tiempos, les estaba restaurando su vida espiritual, les estaba restaurando su economía, les estaba restaurando su moral a través de su siervo Nehemías. Pero el pueblo no solamente se quedó con el bienestar, no solamente se concentró en las cosas materiales ahora que las cosas estaban cambiando, sino que sintió la necesidad de adorar a Dios y de volver a escuchar aquella palabra que antes habían despreciado, por lo cual les habían venido juicios tan dolorosos. Lo último que había pasado hacía casi 70 años es de que el reino caldeo, el imperio caldeo de Nabucodonosor había destrozado Jerusalén. Había roto el muro, quemado el templo y muchas muertes, muchos cautivos. Era una cosa desoladora y triste. Así que ahora, más conscientes, después de haber sufrido, estaban deseando adorar a Dios. Estaban necesitados de escuchar su palabra, porque por haberla despreciado antes les había pasado todo lo que les había pasado. Y ahora pues acordaron movilizarse. Dice que estaban en sus ciudades. Entonces todos como un peregrinaje, como un solo hombre, todos en una fecha estipulada, se reunieron en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las aguas. Bueno, el muro de Jerusalén tenía y tiene 12 puertas, una de ellas se llama la puerta de las aguas. Pero aquel culto que estaban comenzando a ellos a desarrollar en esa oportunidad tenía características muy hermosas. En primer lugar, porque todos con voluntad habían llegado. ¿Cómo asistimos nosotros al culto? Y ahora que estamos en la casa, ¿lo estamos haciendo con voluntad o estamos forzados? ¿Estamos concentrados o estamos irreverentes? ¿Estamos cambiando un canal, cambiando otro, oyendo otras cosas? ¿O estamos en la presencia de Dios, procurando aprender algo para que nos vaya mejor y para que nuestro Dios se agrade de nuestra vida en la tierra? Bueno, tenían voluntad y habían ido. Iban con entusiasmo, estaban mostrando humildad y mansedumbre, dispuestos a aprender. Ellos no protestaron porque no había dónde sentarse, ni tampoco porque el culto era demasiado largo. Usted escuchó ahí lo que dice, ¿verdad? Que estaban todos de pie desde el alba hasta el mediodía y oyendo la palabra de Dios. Y no solamente oyendo, sino que dice atentos a la palabra de Dios. Así que ese pueblo sufrido ahora deseaba tener comunión con Dios y entre ellos también, que eso es tan importante. Los directores de ese culto, el sacerdote Esdras y todos los demás nombres que se mencionaron, estaban promoviendo un tiempo reverente, un tiempo de adoración, un tiempo verdaderamente consciente. Eso es importantísimo en los cultos de los templos y por supuesto también en la casa donde tenemos que aprender. Estaban pues propiciando un ambiente de alabanza, de adoración y la gente respondía con reverencia, con conciencia, como dice el versículo 6, ¿verdad? Dice que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió, amén, amén. Dice, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Otra versión dice con su rostro en el suelo. Verdadera adoración. Sí, hay cantos ahora de bastante júbilo y muchos prefieren eso, pero tal vez muchas veces no le ponen atención a lo que dice el canto de júbilo, si es que es una poesía, es un poema, es un salmo
o si es que tiene palabras repetidas que no tienen mayor sentido. A muchos les gusta por el ritmo, por la alegría, pero hay que estar conscientes de lo que se le está diciendo al Señor y de lo que el Señor también nos está diciendo. Así que lo central en aquel culto iba a ser la palabra de Dios, como debe ser, siempre. Porque sí, hay quienes aman al Señor, aman la oración y dicen reunámonos a orar y oran, pero después no hay palabra. Y recuerde usted que la oración es la expresión humana buscando el corazón divino, mientras que la palabra de Dios es la expresión divina buscando el corazón humano. Entonces es muy importante la oración para estar sensibles delante del Señor, pero es bien importante la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y su santa instrucción. Así que aquel glorioso culto tuvo la palabra como central, leída con claridad, escuchada con atención y bien interpretada, bien explicada y muy reverenciada por los oyentes. Porque dice la palabra del Señor que desde el alba hasta mediodía se leyó la palabra siendo explicada. Acuérdense que no había micrófonos, la multitud era grande, entonces el que leía aquí tenía que ser repetido allá y más allá, y ahí era donde estaban los demás levitas y otras autoridades espirituales repitiendo la palabra y explicándola para que todos entendieran. Ese culto resultó siendo agradable a Dios porque tuvo resultados. Pero no solamente por eso, porque las personas estaban verdaderamente arrepentidas de su pasado, arrepentidas de su desobediencia, arrepentidas de su ignorancia, arrepentidas de su rebeldía, de sus vicios, de sus vulgaridades, de su mundo y de su pecado. Y estaban felices por el otro lado, gozosas porque se sentían perdonados, se sentían redimidos, estaban en un sentido de obediencia, de reverencia y de santidad. El Salmo 24:3 dice, Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? Y se contesta ahí mismo, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanidosas, ni ha jurado con engaño. O sea, ha servido como debe ser, sus manos las ha usado bien, su boca la ha cuidado para no expresar lo incorrecto y los pensamientos también. Le dije que íbamos a aprender algo de griego, 4 palabras nada más, porque tienen que ver con este culto. Aquel culto contenía proskuneo. ¿Sí? Proskuneo. ¿Qué era proskuneo? Alabanza y adoración a Dios. Todo culto debe de contener primero alabanza y adoración a Dios. Dentro de eso está la confesión, la súplica de perdón, ¿verdad? No hay todavía peticiones, no hay todavía intercesiones, sino solamente expresiones para nuestro Dios. Gratitud, reconocimiento, alabanza, adoración por lo que Él es, alabanza por lo que Él hace, porque verdaderamente toda la tierra está llena de su gloria, como dice el libro de Habacuc. Toda la tierra está llena de su gloria. Usted me dirá, hermano, pero hay enfermedad, hay desastres, hay vicios, hay inmoralidad en la tierra. Sí. Pero hay creación, hay árboles produciendo fruto, hay tierra produciendo granos, hay aguas produciendo alimento, hay lluvias viniendo del cielo, hay paisajes asombrosos y bellos, aguas llenas de vida marina. Bueno, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Así que aquel culto tuvo proskuneo, que quiere decir alabanza y adoración a Dios. También tuvo didache, que significa instrucción para el crecimiento. La palabra de Dios para eso es, para instruirnos, para fortalecernos, para corregirnos, para iluminarnos nuestros pasos, para con poder liberarnos de costumbres horribles, de vicios desagradables delante de Dios y cosas de inmoralidad, en fin. Eso es la palabra que nos viene para instrucción y para crecimiento. Eso se llama didache. Aquel culto también tuvo koinonía, que tiene que ver con la genuina comunión. Hay personas que dicen, y lo dicen, dice, fui a la iglesia, pero tuve que entrar por una fila porque de la otra fila venía no sé quién que no le hablo, que me cae mal. Eso no es
Dice que aquel culto tuvo koinonía, que es comunión fraternal. Sí, porque el Señor dijo que en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y el amor implica tolerancia, y el amor implica servicio, y el amor implica perdón si nos han ofendido, o humilde reconocimiento si hemos sido nosotros los que hemos ofendido. Pero eso no solamente se tiene que dar en el templo, eso se tiene que dar en la casa. Y muchas veces es en la casa donde más líos ocurren, lo cual no debe ser. Tiene que haber koinonía fraternal en la casa. Vea usted que esto tiene instrucción, que tiene bendición para nuestras vidas, porque una de las razones por las cuales hay guerras en el mundo, dice la palabra del Señor en Santiago, es por ese corazón rencoroso, es por ese corazón orgulloso, por ese corazón resentido, soberbio, vengativo, qué sé yo. No debe ser así. Acuérdese que Dios es amor, y nuestro Señor Jesucristo fue la más grande expresión del amor de Dios para con nosotros. Y finalmente la otra palabra, ya le dije 3, ¿verdad? Proskuneo, didache y koinonía. Pero hay otra palabra más que es el querigma. El querigma tiene que ver con los resultados que un culto produce. Si uno se sienta a iniciar un culto en el templo o en la casa y sale de ahí igual, no hubo querigma. Pero si hubo algo, porque uno escuchó palabra de Dios como ahora que estamos escuchando, si esto nos produce algo en el corazón, si esto trae algún resultado, entonces hubo querigma y entonces se completó todo lo que tenía que tener el culto y entonces resulta agradable a Dios y entonces eso trae bendición para nuestra vida. ¿Qué fue lo que produjo aquel culto que tenía el pueblo de Israel? Bueno, manifestaciones hermosas y sorprendentes, porque al escuchar la palabra del Señor dice que todos lloraban. Estaban quebrantados. ¿Por qué estaban quebrantados? Porque estaban reconociendo su pasado, porque estaban reconociendo su pecado. No estaban justificando su pecado, lo estaban reconociendo, se estaban avergonzando, lo estaban confesando, estaban llorando. Hay quienes se jactan, porque son buenos tomadores de licor, porque aguantan bastante. Hay quienes porque han tenido 3 maridos o 4 mujeres, porque tienen hijos por allá, por aquí. Eso es pecado. Y hay quienes también están mostrando deformaciones en su personalidad. Eso no es así. Entonces aquellos estaban quebrantados, reconociendo su pecado, pero a la vez tenían gozo en el corazón por el perdón de Dios. Porque al corazón contrito y quebrantado, al corazón humillado, Dios no lo desprecia, Dios lo perdona. Así que sentían restauración en sus vidas, sentían avivamiento porque sentían cambios, estaban experimentando cambios en su vida, en su corazón, en su conducta, en su carácter, en sus costumbres. Estaban experimentando cambios y sentían avivamiento. Avivamiento que no es emoción. Avivamiento es madurez. Avivamiento es desear orar. Avivamiento es desear alabar a Dios. Avivamiento es desear leer la palabra de Dios. Avivamiento es desear servirle a la gente, compartir la fe. Eso es avivamiento. Y también avivamiento es que hayan cambios en las decisiones de nuestra vida. Con ánimo nuevo y alegría y bondad fue lo que produjo aquel culto, porque dice que todos salieron con alegría, fueron a sus casas, comenzaron a comer y comenzaron a compartir de lo que ellos tenían en su casa. Eso es mostrar el amor de Dios a la gente. O sea, eso es lo que tiene que contener un culto. Si usted se da cuenta, esos momentos de hogar como el de ahora, no es el cumplir un tiempecito. No es sí, pues hoy toca. No, es procurar sacar de las riquezas del próximo siglo, sacar las riquezas para hoy. Sacarlas y compartirlas hoy, en este mundo, con calidad cristiana, con calidad de vida, para que tengamos familias nuevas, para que nuestros hijos sean diferentes, para que nuestros nietos y generaciones tengan una verdadera inspiración. Así que la palabra del Señor es indispensable en nuestros momentos y por eso es que yo la traigo siempre. La palabra de Dios traigo siempre porque ella nos instruye, nos fortalece, nos responde, nos revela y porque también nos transforma para que los no creyentes vean
que esta palabra en la vida funciona con poder, transformando nuestras vidas. Pero en fin, el culto termina. Y al terminar, ¿qué pasó? Pues terminó el culto de gloria, pero empezó el tiempo de honra. En el culto, ya sea en la casa o en el templo, nosotros le damos gloria y alabanza al Señor. Pero al salir de ahí comienza a que le demos honra a su nombre. Honra a la fe que Él nos ha puesto en el corazón a través de la conducta que nosotros debemos demostrar. Adentro la gloria y afuera la honra para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Termina el culto congregacional, ya sea en el templo o en la casa, el tiempo familiar, pero empieza el servicio personal. Tenemos que estar dispuestos a servir. Esta es una característica del pueblo de Dios, que le gusta servir, servir no por obligación, no por ley, sino servir por impulso, servir por gusto, por placer, quiero decir. Servir en lo que sea posible, en la casa, en el templo y donde sea posible, en el trabajo, por supuesto, ¿verdad? Así que termina el culto de gloria y comienza la vida de honra. Termina el culto congregacional y comienza el servicio personal. Termina el tiempo de comunión fraternal con los hermanos y comienza el buen testimonio para el mundo. Para que el mundo vea que algo pasa en esa casa, que algo pasa en ese templo cuando Dios nos permita volver. Que no es una cosa de cumplir, que no es una cosa de lucir, que no es una cosa de ir a lucir pues los estrenos, los zapatos, los peinados, o los qué sé yo. No, es una cosa de ir a aprender, de ir a depositar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro servicio, nuestras ofrendas con gratitud al Señor, con responsabilidad. Pero es también ir a extraer del Señor su bendición y su instrucción para nuestra vida. Tenemos que dar ese testimonio en el mundo. Y termina el culto y comienza la práctica de la bondad para compartir. Hay que compartir lo poco o lo mucho que se tiene, porque hay quienes tienen menos que nosotros y hay quienes tienen nada. De manera que compartir algo trae sonrisa a los corazones y compartir algo trae gratitud y expresiones de alabanza a la gente sencilla que dice, ay, gracias a Dios, dice la gente, cuando se le comparte algo, ¿verdad? No le digo que hay que repartirlo todo, sino que hay que hacerlo con sabiduría, ¿sí? Porque también hay quienes no es que necesitan, sino que piden, pero para mal usar. Pero eso no nos tiene que endurecer el corazón. Eso tiene que mantenernos conscientes de que hay gente que necesita y que quizá nosotros tenemos algo que compartir y debemos hacerlo con gusto y sobre todo para la gloria de Dios. Así dice su palabra. Todo lo que hagáis, aún lo más básico, que sea comer y beber, beber bebida pues, no licores, sino beber para bajar los alimentos, todo lo que comáis o bebáis, haced todo para la gloria de Dios. Aquel culto del pueblo de Israel registrado en el libro de Nehemías nos trae enseñanzas de lo que debe ser un culto, ya sea en el templo o en la casa. Reverencia, conciencia, sosiego, disposición de corazón, mansedumbre para aprender, para recibir, para obedecer, para practicar, para que el culto se traduzca en una vida diferente y el culto llegue como aroma, como incienso aromático a la presencia de Dios. En Isaías capítulo 1, con esto termino, Dios llegó a decirle al pueblo de Israel, me tienen cansadas sus fiestas solemnes, me tienen cansado sus fiestas solemnes, o sea, sus cultos, me tienen cansado. ¿Por qué? Porque solo era eso, solo era de labios, solo era exterior, solo era emocional, pero la vida era otra cosa. Y hay algunos que dicen así, no mezclemos la religión con la vida, dice. Mire, la fe se tiene que manifestar en la vida, cabalmente. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Hay quienes se mantienen metidos en el templo y no cambian. Eso no puede ser, eso le da vergüenza y deshonra al nombre de nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu.
siempre que en ese templo se predique la palabra de Dios. Pues si se predican otras cosas, entonces pues no produce casi nada. Pero en Nehemías 8, ahí hay un modelo de culto hermoso que tiene que ver con nuestra vida diaria, en la casa, en la sociedad, donde quiera que nosotros estamos. Quiera Dios que esta pequeña reflexión también nos sirva, también nos bendiga, para que nosotros, como le dijera yo, es que hay aquel dicho que dice, ¿verdad? Luz de la calle, oscuridad de la casa. Para que no seamos eso, no produzcamos eso, sino que estemos conscientes que nos presentamos al momento santo en la casa o en el templo para recibir de Dios. Algunos esperan bendiciones, a ver qué me tiene el Señor, pero lo que muchas veces el Señor nos tiene es una regañada. Lo que nos tiene de repente es una exhortada, porque hay cosas que no hemos cambiado. Y Él espera la honra de esos cambios, porque su palabra dice, es poderosa que transforma el alma. Así que si no mostramos cambios y transformación, estamos avergonzando la palabra de Dios, negándola, y eso no es así. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que conceda al Señor las peticiones de su corazón y siga meditando. Nehemías 8 del 1 al 12, va a ver usted que es cierto todo lo que estamos hablando. Espero que nos sigamos viendo. Les recuerdo que estamos en YouTube y Facebook, y que el Señor bendiga en nuestros corazones estas pequeñas reflexiones. Que aquellas necesidades que usted tiene estén en la presencia del Señor. Que aquellas peticiones angustiosas que están brotando de sus labios, de su alma quebrantada, lleguen al corazón de nuestro Dios, para que le plazca sorprenderle a usted con soluciones hermosas, del tipo que sea, porque nada es imposible para nuestro Dios. Cuando pedimos las cosas en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, alegramos el corazón de nuestro Padre. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, y todas las cosas que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Que así sea, en su vida, en su casa, con su familia, en su trabajo, en su negocio, donde sea. Un abrazo. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 9 para los niños y a las 9:15 para los adultos, igualmente en Facebook y en YouTube. Mientras Dios nos permite reabrir otra vez, cuando esto se modere a través de la bondad de Dios y de nuestra continua oración por el bien de nuestra nación. Un abrazo. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Oh, 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 oh.
Cristo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Solo tú eres digno, Jesús. Vivo para adorar, vivo